Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que te encuentres viendo este fabuloso video o esta fabulosa cápsulas Queruso, de parte de tu amigo y hermano Jacob Perea Ellis, conocido en las redes sociales como El Queruso. Así que hoy quiero hablarle de un tema pero bien importante en el Salmo 23. Y sabía que el Salmo 23 lo hemos conocido todos como el Salmo que habla del buen pastor. De hecho, este salmo es conocido durante casi más de 30 siglos y ha sido uno de los pasajes más preponderantes, más amados de toda la Biblia. Si no, más bien recuerdo este y el Salmo 91. De hecho, hay muchas personas que lo tienen abierta la Biblia en el Salmo 91, lo tienen en su vehículo y lo tienen abierto, y la gente dice: Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si no es el Salmo 91, es el Salmo 23. Y dicen que este Salmo, al tener abierta la Biblia, en este Salmo todos sus problemas quedan totalmente resueltos, porque ese día le va a ir bien, porque tiene el Salmo 23 que habla de Jehová es mi pastor. Pero otros lo utilizan para fiestas, lo usan para eventos, lo usan también para eventos de asuntos de importantes, ¿ok? A cualquier actividad de cualquier índole, sabiendo de que este salmo se ha convertido, o a través de los siglos, a casi 30 siglos, se ha convertido entre el mejor o uno de los mejores salmos, y muchos lo han memorizado para tener esa seguridad adentro de que supuestamente Dios es su pastor. Ahora, en este momento no quisiéramos juzgar o no quisiéramos criticar la manera en la cual la persona cree acerca de Dios respecto a este salmo, pero sí sabemos que una vez uno lo lee totalmente, encuentra paz, encuentra esperanza y encuentra protección. Sin embargo, hay algo más que el salmista quiso entrar en este salmo, ¿ok? Porque si nosotros vemos en el capítulo anterior, habla acerca de una acción de desamparo, ¿ok? Quizá no habla nada de protección, no habla nada de fuerza, de fortaleza, no habla nada de paz, no habla nada de que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Sin embargo, habla de que Dios lo había desamparado, y de hecho ese Salmo 22 tiene que ver con el futuro, una mirada futura o mesiánica, porque Jesucristo en la cruz esa fue una de las frases que dijo antes de la última: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y David dijo esta frase, quizás ni siquiera sabía él que iba a ser para Jesús en un futuro. Sin embargo, sabemos que en ese momento él estaba pasando por un momento de dificultad cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero me llama poderosamente la atención que en el Salmo 23 usa 104 palabras, específicamente 104 palabras para ejemplificar la fundación sólida que había esto conectado con el anterior. O sea, prácticamente algunos dirán: no tiene nada que ver, pero al decir Dios mío, ¿por qué me ha desamparado?, lo conecta ahora con el versículo 1 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pues precisamente lo que quiero tratar de decir es que en el momento en que tú te sientes desamparado, en el momento en que tú te sientes totalmente alejado, o de repente te sientes solo, es allí donde tienes que reconocer a Dios o al Señor como tu buen pastor. Entonces el salmista David supo en el momento preciso cómo reconocer a su buen pastor. Algunos dicen que estaba siendo perseguido por Saúl, otros dicen que estaba en un momento de desaveniencia por los filisteos, ¿ok? Porque David era un hombre de guerra, estaban constantemente saliendo de Jerusalén. En alguna ocasión buscó el arca, ¿ok?, de los jebuseos y de los filisteos, y lo trajo a Jerusalén. Y de ahí mucha tela que cortar en ese aspecto acerca del por qué David utiliza el Salmo 22 y aunado a esto el Salmo 23. Pero sí sabemos que David reconoció a Dios como su buen pastor. Ahora bien, el gran predicador que quizás todo el mundo ha escuchado durante la historia, Charles Spurgeon, dijo que este Salmo 23, que es el que me quiero enfocar, es el Salmo de la gran perla, o es el Salmo de la perla, o la perla del Salmo. Así le llama a Charles Spurgeon a
a este salmo, ¿ok? Y precisamente tiene razón, porque muchos han sacado maravillas de este salmo, y de hecho muchos han dicho que este salmo le ha dado respuesta en un momento determinado. Ustedes saben que hay mucha gente mística, hay otros cristianos que son muy súper, o por decirlo así, lo espiritualizan todo mucho, pero hay otros también que simple y llanamente han puesto su confianza no en el Salmo 23, sino en el Dios en el cual habla David en ese salmo. Ahora bien, yo quiero hablarle de 8 nombres de Dios en este salmo. Sí, así como me escucha, usted dirá, bueno, ¿cómo es posible? Porque algunos han usado los nombres de Dios en hebreo en diferentes pasajes bíblicos, desde Génesis hasta Malaquías, ¿ok? Los nombres del Antiguo Testamento. Sin embargo, en ese mismo salmo encontramos 8 nombres de Dios. Y usted me preguntará, Jacob, ¿cómo es posible? Si yo siempre he leído este salmo y lo he leído de manera de que Jehová es mi pastor, y de hecho lo relaciono con Juan capítulo 10, porque el mismo Jesús dijo que él era el pastor de las ovejas, y él es el pastor, el buen pastor de las ovejas. Ahora bien, pero vamos a determinar minuciosamente 8 nombres de Dios, y los quiero enumerar porque no quiero alargarlos tanto, nada más le quiero dejarle en su mente esta enseñanza para que usted lo pueda profundizar en su intimidad, o en el momento en que usted haga su estudio exhaustivo, su estudio bíblico. Y es en el versículo 1 donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, primero Jehová es mi pastor. La palabra que utiliza allí es la palabra roé o roa. Viene la palabra roa, la transliteración o la ramificación de la palabra roí, pero se le puede pronunciar roé o roe, que significa es mi pastor. En el versículo 1 lo encontramos como la primera palabra en hebreo es roé, él es nuestro pastor, y precisamente hasta allí la gente lo determina, y todo el salmo tiene que ver con el pastor. Pero ¿por qué David veía a Jehová como su pastor? Precisamente como él era pastor de ovejas, ¿ok? Como él era pastor de ovejas, y de hecho estando en ese lugar recóndito, porque un pastor de ovejas en aquel tiempo no es como hoy, estar en un lugar donde tienes renombre. Muchos pastores viajan por el mundo. Cuando hablo de pastores en el siglo XXI, estamos hablando ya de aquellos que dirigen congregaciones donde hay personas, ¿ok? Entonces, claro, el mundo se imagina a un pastor en este tiempo como alguien que lucra, como alguien que tiene lo mejor, etc. Sin embargo, en tiempos de David, un pastor era aquel que tenía el puesto más recóndito, uno de los puestos más bajos que había en Israel, o que hubo en Israel, o que todavía lo hay, eran pastores de ovejas. Y pastores de ovejas es como hablar de alguien que y sin tratar de discriminar, alguien que trabaja en el mercado público, o alguien que recoge latas, etcétera, por decirlo así. Pero tenía una labor loable aquel que hacía ese cargo. Y decían los hebreos que aquel que era capaz de pastorear ovejas podía hacer cualquier cosa en la vida. Entonces David pastoreaba las ovejas de su padre Isaí. Y vemos más adelante cómo él personificó a Dios como su buen pastor, precisamente por la labor que él estaba haciendo como pastor de ovejas. Y tú lo puedes hacer también. Tú te puedes personificar a Dios en ti, que él sea tu pastor. David dijo: Jehová es mí, o sea, es mío, mi pastor, mí. La preposición mí implica que lo hizo para él. Ahora, tú puedes encontrar a ese Dios en un momento determinado, en cualquier circunstancia. Puede hacerlo personal tuyo. David no dijo: Jehová es el pastor de ustedes. David no dijo: Jehová es el pastor de Israel, aunque precisamente sí lo era, pero él dijo: él es mi pastor, porque en el momento lo necesitaba. Para ese momento tú puedes decir: él es tu pastor en el momento en que tú lo necesitas. Personifica a Dios en ti, ¿ok? Lo otro importante, en el versículo 1 ahí mismo vemos la otra palabra que utiliza David, que es nada me faltará. Ahí la palabra que se utiliza es jiré, ¿ok? Ay, hermano Jacob, sí, claro, nunca lo había visto de esta manera, dirá usted. Sí, pero en el versículo 1 hay 2 nombres en hebreo de Dios: Jehová Roé y Jehová Jiré. Y Jehová Jiré es la palabra hebrea que significa aquel que me provee, aquel que es autosuficiente para cualquier circunstancia o problema que tú tengas. Entonces, cuando tú te encuentres leyendo este salmo, no solamente lo veas como tu pastor, sino velo
como Jehová Jireh, aquel que provee todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, aquel que aparece en el momento indicado o en el momento en que menos tú esperas, como cuando estaba sacrificando allá Abraham a su hijo Isaac, que aproximadamente tenía 12 años. Unos dicen que tenía 9, otros dicen que tenía 12 o 22. Pero cuando estaba a punto de enterrarle el cuchillo, se escuchó una voz que dijo: detente, Abraham, padre de muchedumbres, detente, que ya entiendo que temes a Dios. Y de allí vio un cordero trabado en un zarzal cuando levantó su mirada, y ahí determinó que era una figura de Cristo, ¿no?, crucificado en la cruz del Calvario para el futuro. Pero allí se levantó el altar llamado Jehová Jireh, aquel que te provee en el momento en que tú más lo necesites. Quiero que sepas que Dios no solamente es tu pastor, sino es que es Jehová Jireh, y ahí lo necesitas en cualquier o en el momento en que tú lo necesitas, allí Él estará. Entonces es importante que entendamos ese segundo nombre. Ahora usted me preguntará, ¿hay más? Claro que hay más. El tercer nombre que aparece allí en el Salmo 23 es Jehová, aparte de que es mi pastor, aparte de que Él es Jehová Jireh, también Él es para nosotros Jehová Rafa, o Jehová Rafa. Y Jehová Rafa es aquel que nos ayuda a nosotros, que es nuestro sanador. Sale en un momento determinado. Jehová Rafa es aquel que nos ayuda. Jehová Rafa es aquel que nos da sanidad. De hecho, eso lo encontramos en el versículo 2, cuando dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. Bueno, el versículo 3, porque hay un punto y coma, la parte A del texto, dice: confortará mi alma. Y la palabra confortar en la Biblia de las Américas dice restaurar. Y la palabra restaurar allí tiene que ver con alguien que produce sanidad interna. O sea, tanto interna como externa. Recuerden lo que dice allá en Isaías capítulo 53, hablando acerca de Cristo, o del sufrimiento del siervo de Dios, que se refería a Cristo en la cruz del Calvario, cuando dice de que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz o de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Él es aquel que nos sana. Él es aquel que nos produce sanidad, no solamente espiritual, no solamente física, sino espiritual. Y la mejor sanidad que Él nos quiere dar a nosotros es la espiritual, porque si no tenemos la sanidad espiritual, que es la de nuestros pecados, o librarnos de nuestros pecados, de nada nos sirve sanarnos de coronavirus, de nada nos sirve sanarnos de pandemia. Él quiere sanarte de tu enfermedad espiritual, que es la más preponderante y la que todo ser humano necesita hoy, y es la del pecado. Recordemos cuando estaba el pueblo de Israel allá en el desierto, las aguas estaban amargas en Mara, que significa amargura, y Dios le dice a Moisés: corta un árbol, tíralo al agua, y el agua se endulzó. Cuando el agua se endulza, ahí le da decretos y mandamientos a ellos por haber murmurado en contra de Dios, y le dijo: levantó ahí un altar que le llamó Jehová Rafa, o Jehová Rafa, que es nuestro sanador. Y él le dijo a Moisés: yo seré tu sanador. Más adelante, cuando las serpientes estaban ardiendo y estaban picando a los israelitas, Dios les dijo: levanta una serpiente de bronce, que es tipificación de Cristo, que lo vemos más adelante allá en el libro de Juan capítulo 3, versículos 17-18, que así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La figura de la serpiente de bronce allá en Shur, en Números capítulo 22, representaba la sanidad espiritual. Es decir, en ese momento fueron sanados de la serpiente aquellos que miraban la serpiente, el asta de la serpiente eran sanados, pero aquel que mira a Cristo recibe sanidad de todos sus pecados, pero también recibe sanidad espiritual, porque recibe salvación. Entonces, allí en ese salmo está hablando también de Jehová Rafa. Ahora bien, retrospectivamente me pasé uno que es Jehová Shalom. Recuerden, en el versículo 2, cuando dice: en lugares delicados me hará descansar, ahí la palabra es la palabra shalom, descanso, porque recuerden que en el Antiguo Testamento esa palabra en hebreo aparece
o tiene más de 300 sinónimos, porque shalom significa tener paz, tener descanso. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Jesucristo es el verdadero descanso para nuestra vida. Él es nuestro verdadero shalom, aunque en el griego usa la palabra eirene, que significa también paz, y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo es nuestra paz en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento Jehová era todo para Israel. ¿Ok? Esa paz representaba salud, prosperidad, estar bien. Cuando ellos entraban a una casa, ellos decían paz, y cuando ellos decían paz, los israelitas, se transfería toda la bendición que ellos tenían, porque el pueblo de Israel era muy bendecido, y ellos tenían, por cierto, todas las palabras que Dios le había dado en la ley, ellos tenían que propagarla. Entonces, en un lugar donde no les aceptaban, ellos tenían que sacudir el polvo en la puerta de la casa y se iban a otro lugar para que quedara la maldición allí. Es decir, ellos querían llevarse su paz, porque en ese lugar donde no les recibían, no le habían aceptado la paz. De hecho, Cristo también lo hizo cuando fue y envió a los discípulos de 2 en 2, a los 70, de 2 en 2, y le decía, sacúdanse. Esa era la costumbre que tenían los israelitas. Donde no les reciban, sacúdense sus pies afuera para que la maldición no vaya con ustedes. Entonces, donde vayan, digan paz. Entonces, esa era la costumbre de los israelitas. Digan paz, es decir, shalom. Y cuando tú decías shalom, estaba transfiriendo bendiciones de toda índole. Yo le dejo de tarea para que usted busque en el hebreo qué significa la palabra shalom. Aparecen más de 300 sinónimos, y si usted lo busca en interlineales en hebreo, va a encontrar cualquier cantidad de significado. Entonces, Él es nuestro pastor. Y ahí David estaba diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, ahí podemos ver ya tres nombres de Dios. Jehová Roe, mi pastor; Jehová Nisi, que es, Jehová Rafa, que es mi sanador; y Jehová Shalom, que es aquel que nos da paz en medio de nuestras circunstancias, en nuestras dificultades, nuestras vicisitudes, nuestras ansiedades. Él lo hace todo, ¿ok? Pero hay otra palabra importante, vamos a ir avanzando rápido, y es la palabra Tsidkenu. Ese es otro nombre que en el Antiguo Testamento se usa, pero en otros pasajes bíblicos, no en el Salmo 23. Entonces, Jehová Tsidkenu, ¿dónde lo encontramos? En la parte que dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y esa palabra justicia precisamente es la palabra Tsidkenu en el hebreo, y es aquel que nos hace justicia. Dios nos hace justicia, ¿ok? Quiere decir que Él nos justifica a nosotros por la fe. Dice Romanos capítulo 5, justificados por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Entonces, esa palabra Tsidkenu significa que nos guía a una senda correcta, ¿ok? De que Él nos justificó, Él nos hizo justo por medio de su sacrificio. Entonces, David estaba viendo allí a un pastor también que justificaba a su pueblo. Entonces podemos ver que Dios también es Jehová Tsidkenu en ese salmo. Apréndaselo, vaya apuntándolo. Jehová Tsidkenu. Más adelante usted puede indagar mucho acerca de esto, porque el punto que quiero dar no es profundizar tanto, sino es darle los nombres. Otro nombre que vemos aquí en este Salmo 23 es, aparte de Tsidkenu, es Jehová Nisi. ¿Qué es Nisi en el hebreo? Nisi es aquel que me da victoria, que levanta bandera. Esa palabra Nisi la vemos en el versículo, ahí mismo en el versículo 3, ¿ok? Y el 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Esa palabra Nisi en hebreo es la palabra bandera, estandarte, y esa palabra tiene que ver con alguien que levanta un poste, ¿ok? Un mástil, un emblema o un pendón, que hablar de pendón es levantar un asta, ¿ok? Representando cuando vencían a los enemigos. Y el pueblo de Israel eso era lo que hacía cuando destruía a los enemigos y ganaban las guerras, levantaban bandera y levantaban un altar, y eso significaba Jehová Nisi. Y Nisi significa aquel que pelea por nosotros. Entonces, en este salmo también encontramos a Jehová Nisi. Recuerden, Él es aquel que pelea nuestra batalla. ¿Ok? Recuerden cuando allá en Malaquías, Dios le está hablando al profeta
Zacarías, ¿ok? Y le está diciendo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. En Zacarías, no es con ejército ni con fuerza. Estaba el profeta Josué, el sacerdote Josué, y estaban delante del templo, y era la palabra de victoria sobre Zorobabel, y esa palabra era, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Santo Espíritu. Da a entender que él es Jehová Nissi, ¿ok? Jehová Nissi, aquel que levanta bandera de victoria. Entonces, él va a estar allí en el momento de dificultad. Tú como oveja te vas a sentir determinado, pasando por un valle de sombra de muerte, como David se sentía. David se sentía pasando en un valle de sombra de muerte. Y en ese valle de sombra de muerte, le estaba dando a entender de que allí Dios va a estar. Hay ovejas que se sienten en un valle de sombra de muerte, precisamente en este momento de coronavirus, pero Él es Jehová Nissi, ¿ok? En ese mismo salmo te enseña que es Jehová Nissi, que Él va a pelear por ti. No debes temer porque Él va a estar contigo. Otra palabra importante que vemos aquí en este salmo, Salmo 23, señores, el Salmo 23, otra palabra que pude leer y descubrir minuciosamente como investigador de las escrituras, y me gusta mucho la semántica y el significado de las palabras tanto en hebreo como en griego, ¿ok? Es la palabra Makadesh. También encontramos la palabra Makadesh, ¿ok? Que es la número 7, y Makadesh significa aquel que nos santifica. ¿Dónde encontramos la palabra Makadesh? ¿En qué versículo? ¿Ok? Cuando dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y cuando habla de aceite, precisamente en el Antiguo Testamento, el aceite representaba o era símbolo del Espíritu Santo o la unción, ¿ok? Dios le manda a Aarón, le manda a preparar a Moisés el aceite de la santa unción, le dice que lo prepare a Aarón, y dentro de ello había muchas especies, ¿ok? Mirra, incienso, esas especies representaban todo lo que Dios quería para Israel, para que ese aceite fuese espeso, y con ello iban a ungir a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, a los jueces, etc. Entonces, eso representaba en el Antiguo Testamento la unción o el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, habla de que nosotros tenemos ya la unción del Santo. La unción se derramó sobre nosotros, el Espíritu Santo se derramó, y desde el día de Pentecostés se derramó para la promesa de Joel 2:28, y de ahí en adelante todos los que reciben a Cristo reciben esa promesa del Espíritu Santo, ¿ok? Y representa que somos ungidos. Tú y yo somos ungidos. Por eso dice, vosotros tenemos la unción del Santo y no tiene necesidad de que nadie nos enseñe. No dice que ningún maestro nos puede enseñar literalmente, no. De hecho, en la iglesia hay ministerios de maestros, evangelistas, profetas. Entonces, esto lo que da a entender es que no nos va a enseñar aquel que enseña una falsa doctrina. Porque el contexto de primera de Juan capítulo 2, del 21 en adelante, el contexto habla de los falsos maestros. Y cuando dice no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, el que no nos va a enseñar es aquel que enseña otro evangelio. Aquel que enseña que Cristo no vino en carne, ¿ok? Ese es el anticristo. Entonces, ese es el contexto correcto de esto, pero sí tenemos la unción, ya tenemos el aceite en su esencia, el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces Él es Makadesh, y la palabra Makadesh es aquel que nos santifica, nos aparta, porque santificar es apartar, y no significa tener aureolas en la cabeza, ni tener alas, significa que nos guardamos o nos apartamos para Dios, para un propósito determinado. En el Antiguo Testamento ellos eran apartados para un propósito, y nosotros en el tiempo de gracia somos apartados para predicar el evangelio de aquel que es ungido, aquel que es el Mesías. Entonces, Jehová Makadesh, ahí lo encontramos ahí, cuando dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, no solamente Él quiere que tú recibas esa santificación, sino también que rebose. Rebosar significa desbordar, y cuando estás desbordando implica que estás lleno y estás transmitiendo. Dios quiere que estés lleno, no para desperdiciar el aceite, sino para transferirlo, transmitirlo. Eso representa predicar el evangelio por doquier. Dios quiere que estemos rebosando. Y la otra palabra, para ir terminando, la encontramos, es Jehová Shama. Shama también lo encontramos en el Salmo 23. Y esa palabra está cuando dice,
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El versículo 6, el final, con esto termino. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí habla de Jehová Chama, porque habla me seguirán el bien y la misericordia. Y también habla de en la casa de Jehová moraré. De esa palabra morar es la palabra mené, o menó, que significa estar permanente. En el Antiguo Testamento el Señor o el Espíritu Santo no estaba permanente en ellos, ¿ok? Por eso es que tuvo que venir la promesa de el Espíritu Santo para morar y quedarse. ¿Qué implica esto? De que Jehová Shama es aquel que está presente y se queda allí. Él está en medio de tu problema, Él está en medio de tu circunstancia, Él está en medio de tu aflicción cuando lo necesitas. En todo momento, para toda circunstancia, Él va a estar allí. Él no te va a dejar porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le dijo a los apóstoles antes de ascender al cielo. Y también nos dice a nosotros que va a estar con nosotros porque en Juan 14 dice, yo me voy y prepararé lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y dice que miré y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una promesa también de Jehová Shama, que Él quiere habitar en ti, Él habita en ti, pero Él también en un futuro, ojalá y que sea pronto, estaremos allí donde está la presencia de Dios y habitaremos con Él eternamente. Él habita, Él se queda, Él permanece. Entonces hemos podido ver los 8 nombres de Jehová en el mismo Salmo 23. ¿Ok? Dios te bendiga, espero que disfrutes de esta corta enseñanza. Ok, para los que quieren ver la enseñanza completa, la tenemos en internet, ahí en Facebook, en mi página Facebook, Ministerio Queruso, Mensajero del Reino. Y aquí abajo voy a dejar la descripción, ok, para que usted pueda entrar a la página. También abrimos ya nuestra página web, también va a estar allí abajo. Y también comparta este video, por favor, si le gustó, deje algún comentario, si alguna incertidumbre o algo que quiera compartir también. Que Dios te bendiga, tu hermano y amigo Jacob Perea Eris, el Queruso. Bendiciones.